Así que el día de hoy vamos a aprender a preparar una salsa de cebolla con habanero curtida que sabe deliciosa o se conoce como una salsa yucateca. En la caja de información van a encontrar la lista de los ingredientes para que pasen a checarla. Voy a estarles mostrando cómo picarlos. Ahora, acá tenemos cebolla. Vamos a utilizar la cebolla morada, que es como yo conozco que se hace, pero igual pueden intentarlo con la blanca. Y vean la posición de los dedos. O sea, vamos a estar metiendo como las puntas de los dedos hacia adelante, hacia adentro de nuestra mano y los nudillos. Ahí vamos a recargar el cuchillo. Quiero que vean las líneas que tiene la cebolla. Así es como la vamos a cortar para ir sacando como estas tiritas finitas. Vamos a ir acostando el cuchillo para seguir las líneas. ¿Ven? Los nudillos nos van a servir para recargar el cuchillo y no volarnos un pedazo de dedo. ¿Ok? Y lo mismo vamos a hacer con toda la cebolla, la vamos a cortar de esta forma. Cuando ya la tengamos cortada toda, vamos a estarla separando. Quiero que vean lo delgado que va a estar. Vamos a tener unas tiritas súper delgaditas y eso es bueno porque nos ayuda a que la cebolla se curta muchísimo mejor. Ya que esté lista, la ponemos en un recipiente, en un topper, algún traste que tengan que se pueda tapar, que tenga una tapadera. A mí me gustan mucho estos frascos de vidrio que tienen como este cierre hermético y ahí lo vamos a ir poniendo. Reservamos la cebolla mientras picamos el chile habanero. Hay personas que utilizan guantes porque no se quieren enchilar las manos, pero ya es cuestión de qué tan sensible sea tu piel. Yo opté por partirlos primero en tiras. Estoy utilizando 3 chiles y medio, nada más que estos estaban pequeños. Pueden desvenarlos perfectamente y quitarle todas las semillas. A mí me gusta que lleven una que otra porque a veces quitándole toda la semilla pierdes como ese picor en la salsa, entonces me gusta que tenga ese punto picante pero que tampoco sea incomible. Lo picamos muy bien y ahora vamos a hacerlo en cuadritos, muy fino. Le vamos a dar unas pasadas por las tiritas que se nos hayan ido. Y cuando esto esté listo, lo ponemos en el mismo recipiente donde pusimos la cebolla. Ahora llegó el momento de darle sabor a esta salsa. Lo que vamos a hacer es ponerle pimienta molida, pimienta negra. Como siempre les digo, aquí es cuestión de gustos. A mí me gustan las cosas bastante especiadas, que tengan como los sabores potentes. Le voy a poner una pizca de orégano seco, sal al gusto. Vamos a agregarle el jugo de limón. Y le vamos a poner también el jugo de naranja. Yo estoy utilizando naranja agria, por eso puse menos limón. Lo padre de esta salsa o lo rico de esta salsa es que tiene esa combinación entre el picante del habanero, entre el ácido o el cítrico de la naranja y el limón, aparte de lo dulce que puede ser la naranja, y tiene ese sabor a especias combinados. Les recomiendo muchísimo que la preparen y la dejen en su refrigerador así bien tapadito, reposando por lo mínimo unas 2 horas, 3 horas. Si pueden reposarla toda la noche estaría perfecto.